Re- Es el turno del tema 3, llamado El Sol y la Luna. Seguimos en el bloque 1 y es el área del español. En esta sesión que inicia este nuevo tema, veremos algunas cosas que tienen que ver con la parte de la comprensión lectora, y casi toda la sesión está concentrada en desarrollar esta habilidad, la comprensión lectora. Así que empecemos rápidamente por la sección ya acostumbrada, que es Nos conectamos. Aparece un texto sobre estos dos elementos naturales que fueron considerados en algún momento dioses, como son el sol y la luna. Y lo que va a suceder en la parte de Nos conectamos es que te van a pedir completar el texto. Hay párrafos incompletos que a la vista lo puedes ver, están señalados por las líneas vacías. No te dicen más. Tú como estudiante, como docente, vas a invitar al estudiante a que se apreste a llenar estas líneas, y la idea es seguir la hilación del texto, que es una de tantas narraciones sobre la creación de estos dos astros. No olvidemos que este tema se llama El Sol y la Luna, y por eso arrancamos en el área del español con este texto. Cuando avanzas a nuestras pistas, se te señala ahí que, si te has dado cuenta, faltan dos personajes en esta historia. Para completarla, incluye los sustantivos que desees sobre las líneas. Así que tú puedes volver aquí al video o revisar ahí tu cuaderno de trabajo del proyecto ERA y completar como se te acaba de señalar en la indicación. Usa los sustantivos que quieras y dale un sentido a la historia. Se te va a preguntar en nuestras pistas por qué elegiste estos personajes para la historia, y es algo que incluso va a acompañar toda la sesión hasta el final, del por qué elegiste personajes o qué palabras o sustantivos poner en las líneas. Ahí mismo en nuestras pistas se te invita a que en grupo, o como tu docente te indique, reflexiones y comentes las ideas sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la función que desempeñan los personajes en las historias? ¿Mm? ¿Qué nos permite imaginar a los personajes con mayor o menor claridad al escuchar o leer una historia? Todo va a versar sobre el asunto de los personajes. En esta sesión viene una idea de que tú profundices lo importante que es que en un texto haya personajes y que las historias giren en torno a esos personajes. Así que ya vimos, nos conectamos, que es este texto rápido que tienes que completar. Nuestras pistas, ya te he dicho más o menos por dónde va la idea, es arrancar este tema del sol y la luna, y se comienza con esta manera de entender la importancia que son los personajes. En una vez otra vez, ya sabes que viene la actividad del triángulo, del rombo y del pentágono. Y ya hemos dicho, solo lo tendremos que estar diciendo en los videos, que la actividad del triángulo es la actividad más básica que se te puede pedir. La actividad del rombo es la actividad que te va a llevar a tener que usar otros elementos en el ejercicio, y el pentágono pues es la actividad más elaborada. En este caso, si revisamos la del triángulo, hay que básicamente contestar ahí en tu cuaderno de trabajo estas preguntas. ¿A qué cultura pertenece este relato? ¿Cuál era la relación entre ambos personajes? ¿Dónde se explica? ¿En qué parte del apartado del texto se explica que el señor Iguano y la señora Iguana son dioses? ¿Cuál fue la condición del primer personaje para convertirse en el sol? Escribe sobre las líneas qué adjetivo usarías para describir a los personajes y por qué. Todo es ahí mismo. ¿Cómo crees que se sintieron el sol y la luna cuando les dijeron que no podrían brillar al mismo tiempo? ¿Crees que podrían haber aportado otra solución? Si te pidieran convertirte en el sol, ¿aceptarías? Acompaña tu respuesta, esta última, con 3 argumentos.
Si tu docente te pide hacer esta actividad que va en hilación con lo que se está planteando, que es comenzar a hablar todo el tema del Sol y la Luna, entonces realiza esta. Si tu docente, tu maestra, te pide hacer la actividad del rombo, entonces ahí va a cambiar un poquito la cosa. Después de haber escrito los personajes que faltaban en la historia, vuelve a leerla e imagina que la adaptarás a una obra de teatro. Entonces viene esta tabla donde se te pide que tú separes la información y le des un rostro de guión para obra teatral. Poner los personajes, qué características físicas tienen o te imaginas, cuál es el carácter o forma de ser de cada personaje, qué función tienen en la obra y qué motiva sus acciones. Finalmente, cuál es la relación con los demás personajes. Si te fijas, en lugar de en forma de pregunta, es una manera de que tú manejes la información de otra manera, pensando en un guión teatral. También se te pide como actividad B del rombo, completar la tabla que contiene las acciones que llevaron a cabo algunos personajes de la historia. Incluye quién tomó esas decisiones y por qué. Nuevamente hay que rescatar los personajes, qué acción hicieron y aquí te toca analizar cuál fue la razón del por qué se llevaron a cabo estas acciones. Hay que analizar, hay que volver a leer y escribir. Finalmente contesta estas preguntas. ¿Por qué razones crees que los personajes aceptaron convertirse en el Sol y la Luna? Menciona algunas ventajas y desventajas de aceptar esta propuesta. ¿Qué crees que hubiera sucedido si los personajes no hubieran aceptado convertirse en el Sol y la Luna? Son preguntas para redondear lo que has hecho. Si te fijas, está más elaborada, está más ampliada esta actividad. Y la del rombo, aquí sí te presenta otro reto. Aquí sí dice, en tu cuaderno o en una hoja suelta, escribe la historia de lo que hubiera sucedido si los personajes no hubieran aceptado convertirse en el Sol y la Luna. La historia debe de incluir, y vienen estos requisitos, mínimo 250 palabras, describir emociones de los personajes antes, durante y después de llevar a cabo una acción, que incluya diálogos entre los personajes, descripciones de las intenciones que motivan a los personajes a hacer o dejar de hacer algo. Si gustas y te da tiempo, puedes ilustrarlo. La historia debe de comenzar después de la siguiente escena, que es la que viene en el recuadro, y en la actividad 2, intercambia tu historia con alguien de tu grupo, lean ambas y aporten sugerencias para mejorarlas. Revisen lo de siempre, la ortografía, los signos de puntuación y que incluyan lo que se solicitó en las instrucciones. Y hay alguien más en tu grupo, si no hay alguien más en tu grupo, pues que le pidas a tu maestro o maestro que te ayude a revisar el texto. Pero es la misma actividad, trabajar con el texto, exprimir el texto, sacarle todo el jugo informativo y procesarlo en preguntas, en tablas o en una redacción, como se te pide aquí. En un paso más, los personajes en la historia original son un niño y una niña. Escribe las características que diferencian a los personajes que tú elegiste de los personajes originales. Esto no se dijo, ¿verdad? No se te anunció que en la historia original del relato de la creación de estos astros, no se te dijo al inicio que los personajes originales son un niño y una niña. Se te pidió que tú crearas o eligieras tus propios personajes. Así que en un paso más es escribe las características que diferencian a los personajes que tú elegiste de los personajes originales, que son una niña y un niño. Y también escribe las similitudes entre tus personajes y los personajes originales. Entonces, primero arriba, ¿qué diferente tienen tus personajes de los personajes originales? Y abajo, en ese otro recuadro, ¿qué similitudes hay entre tus personajes y los personajes originales? Por los cuales ambos aceptaron convertirse en Sol y Luna. Es un ejercicio para redondear lo que tú elegiste hacer y crear. Y finalmente en compartimos es una invitación a un diálogo en grupo sobre los personajes que se eligieron y sus características principales. Y viene este puntuario de preguntas que pueden ayudar a darle orden y sentido al diálogo.
¿Qué parte de la historia les hizo elegir esos personajes? Es decir, ¿por qué qué terminó influyéndote de la historia para elegir los personajes que tú elegiste? ¿Alguien eligió los mismos personajes de la historia original? ¿Un niño y una niña? Puede ser que sí. ¿Quiénes pensaron en personajes similares o iguales? ¿Alguien eligió personajes en los que nadie más pensó? ¿Y cuál es la importancia de comprender lo que los personajes piensan y sienten en una historia? Si te fijas, esta lección no tiene actividades para cuaderno a menos que se te pida de parte de tu maestra o maestro, por ejemplo, pasar estas preguntas al cuaderno y, y copiarlas, ¿verdad? Y contestarlas ahí. Si se te pide, por ejemplo, la actividad del pentágono y hacer tu escrito, tu redacción en el cuaderno, también se puede usar, pero como tal la lección no lo marca. Así que esperamos que este flash de la sesión te ayude a trabajar el tema antes de llegar a tu sesión en el salón, o si se te pide que lo hagas porque no acudiste a la escuela, pues este es un material que te sirve para ti como estudiante. Si eres maestra o maestro, pues te ayuda al menos a darte una idea de qué va a tratar esta primera sesión del tema 3, el sol y la luna. Del proyecto ERA seguimos trabajando el bloque número 1. Hasta el siguiente video.